Sus ojos azul profundo miraban el cielo. Una sonrisa herida marcaba su rostro. Estaba fría, sola y desamparada. Y así, muerta, con su cuerpo completamente desnudo y horrendamente mutilado, se presentó al mundo. A un mundo que le había sido hostil, a un mundo que le había negado su sueño y que le había llevado a recorrer los rincones más sórdidos y horribles con tal de llegar a cumplir un sueño que nunca se hizo realidad, o más bien, no como ella pensaba. Elizabeth Short soñaba con llegar a Hollywood y convertirse en una gran actriz. Con tan solo 22 años y una belleza increíble, trabajaba como moza en bares y restaurantes de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Fantaseaba con ser descubierta algún día por alguien de la farándula que la ayudara a llegar a donde ella tanto deseaba. De profundos ojos azules, piel muy clara y cabello castaño, Elizabeth aprendió a explotar su propio estilo, buscando tropezar con el destino de fama que tanto deseaba. Se maquillaba muy bien y se vestía siempre de impecable negro que le ayudaba a resaltar su bella palidez. Elizabeth Short sí consiguió llegar a la pantalla grande. De hecho, protagonizó algunas películas, series y varios libros, pero nada fue como ella lo había planeado, y es que su fama fue post-mortem. Aló, bienvenidos a La Petite Misteriosa. Si eres amante del arte, la historia y lo paranormal, llegaste al lugar indicado. Elizabeth nació el 29 de junio de 1924 en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Su madre se llamaba Poe May y su padre Cleo Short. Su familia se conformaba por sus padres y 5 hijas. En octubre de 1930, cuando Elizabeth solamente tenía tan solo 6 años, ocurrió el primer hecho que la marcó por toda su vida. Y es que su padre fingió su muerte. Dejó su auto parqueado bajo un puente y desapareció de sus vidas. El hombre era dueño de unos juegos de minigolf, pero perdió todo después del crack del 29. El colapso de Wall Street en ese tiempo generó una gran depresión que duró por 10 años en Estados Unidos. Indiferente e infeliz, Cleo simuló un suicidio para alejarse de su familia. A pesar de vivir en la pobreza, la madre de Elizabeth seguía aferrada a esa vida de lujos que difícilmente podría regresar. Es por eso que ella le transmitió a sus hijas esa ambición económica y obviamente no se podría esperar más. Elizabeth fue su mejor alumna. Elizabeth era ambiciosa y amaba el dinero, y fue así como, seducida por las luces y el encanto de esas películas que veía desde niña, decidió convertirse en actriz y volverse famosa y millonaria. En 1943, cuando Elizabeth tan solo tenía 19 años, su padre Cleo Short reapareció. Su madre jamás pudo perdonarlo, pero Elizabeth, como soñaba acercarse a la meca del cine, decidió perdonarlo y mudarse con él a California. En ese mismo año, después de haber convivido tan solo unos meses, decidió mudarse a Los Ángeles. Elizabeth no estaba tan contenta con lo que estaba sucediendo porque su padre solamente la quería para que se hiciera cargo de la casa, limpiara y cocinara, y eso no era lo que Elizabeth estaba buscando. Ella tenía aspiraciones muchísimo más grandes y entretenidas, tales como rodar una película. Discutieron, ella decidió conseguir un trabajo y después de que ahorró lo suficiente, se mudó. El 23 de septiembre de ese mismo año fue detenida por la policía porque la encontraron bebiendo alcohol siendo menor de edad. Esta información es de suma importancia porque le abrieron una ficha y después de eso la mandaron a Medford con su madre. Elizabeth estaba decepcionada del rumbo que estaba tomando su vida porque obviamente no era algo que ella quería. De hecho, lo último que ella deseaba era volver a la ciudad de su niñez, así que le anunció a su familia que se iría a probar suerte a Florida, y así estuvo cambiando de ciudad en ciudad durante 3 años. Cada cierto tiempo Elizabeth volvía a Massachusetts para visitar a su familia. De hecho, en ese momento ella trabajaba como camarera en algunos restaurantes. Aunque a pesar de esto, ella seguía imaginándose una vida llena de lujo y glamour. Fue por esos tiempos en donde Elizabeth conoció a Matthew Gordon Jr. Él trabajaba en la Fuerza Aérea y lo destinaron a una misión en la India. Después de esto tuvo un gran accidente aéreo y mientras esto pasaba, Matthew le escribió
a Elizabeth y le propuso matrimonio. Elizabeth estaba muy emocionada y muy contenta, así que decidió contárselo a su familia, pero lastimosamente el matrimonio no llegó a concretarse. En 1945, debido a las heridas que él tenía, Matthew falleció. Pero Elizabeth había decidido que nada, absolutamente nada, haría que ella abandonara el sueño de convertirse en una diva. Fue así que a principios de 1946, Elizabeth viaja a California para retomar una antigua relación que tenía con el teniente Gordon Ficklin. Esta relación no funcionó, ya que Gordon decía que estaba cansado de los devaneos de Beth, de estar cambiando de ciudad y de los sueños tan locos que ella tenía. Elizabeth apostó el todo por el todo. Ella estaba convencida de que alguien la iba a descubrir. Lo único que necesitaba era ese golpe de suerte. En Los Ángeles pasó sus últimos 6 meses yendo y viniendo de hoteles baratos y pensiones. Trabajaba prácticamente en lo que podía y lo poco que ganaba se lo gastaba en ropa y maquillaje, pues para verse siempre bien. Empezó a vestirse de negro porque ella decía que contrastaba con su piel blanca. De hecho, tomó un look como vampiresco, esto para llamar muchísimo más la atención y resaltar más. Ella de verdad nunca perdió la esperanza de que algún cazatalentos iba a descubrirla. De día era camarera y de noche recorría los hoteles y bares de lujo, dejando ver su increíble belleza, porque ella estaba segura que muy pronto iba a tener ese golpe de suerte que tanto estaba deseando. Lo que nunca imaginó es que en uno de esos lugares se toparía con su asesino. El jueves 9 de enero de 1947, Elizabeth Short fue vista en el bar del Hotel Cecil. A las 10 de la noche salió de ahí, cruzó la calle y nadie más volvió a verla. No fue hasta el 15 de enero de ese mismo año, en un baldío de Leimert Park, Betty Bersinger, que caminaba con su hija de 3 años, vio lo que parecía ser un maniquí partido en dos. Eran las 8:40 de la mañana. Esto a ella no la sorprendió porque nuevamente, con la depresión que estaba en esos momentos de Estados Unidos, era muy normal que las tiendas simplemente se deshicieran de los maniquís. Pero la sorpresa fue que cuando se acercó se dio cuenta que eso no era un maniquí, sino más bien era un cadáver mutilado. Rápidamente llamó a la policía y cuando los detectives levantaron el cuerpo se dieron cuenta de algo sumamente extraño, y es que no había ni una gota de sangre. Y gracias a las huellas dactilares que fueron registradas 4 años antes, rápidamente se dieron cuenta de que la víctima era nada más y nada menos que Elizabeth Short. Las pericias forenses certificaron el horror que Elizabeth había vivido. El cuerpo había sido seccionado por la mitad. Le habían drenado prolijamente la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de sus labios hasta sus orejas. Le habían arrancado un brazo, el corazón y los intestinos. Tenía la panza cortada y en sus partes íntimas tenía igualmente una parte de ella. Había sido asfixiada, tenía golpes en las piernas presuntamente creadas por un bate, y las marcas en las muñecas y los tobillos daban a entender que había sido maniatada por aproximadamente 3 días. Sus restos los llevaron a ese parque y los acomodaron de una forma muy extraña. Tenía sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en un ángulo recto. Era algo más o menos así. El asesino había dejado uno de sus tacones enterrados en la tierra y también había dejado las marcas de los neumáticos de su coche. En la escena además hallaron una bolsa de cemento y adentro encontraron agua con sangre. La causa de la muerte de Elizabeth fue muy simple: murió desangrentada y por un trauma cerebral. Su padre Cleo se negó a reconocer el cadáver, así que su madre tuvo que viajar desde Massachusetts hasta Los Ángeles para reconocer
reconocer a su hija. Después de reconocer el cuerpo, sus restos fueron enterrados en el cementerio Mountain View en California. La horrenda estampa de este asesinato obviamente conmocionó a toda la ciudad. En cuanto su cadáver fue descubierto, obviamente los dueños de todos los periódicos y revistas tomaron rápidamente el crimen. Era esa fábula perfecta de la chica hermosa que aspiraba a ser actriz y terminaba mal. En una época en donde los títulos eran sensacionalistas y también las noticias eran muy amarillistas, el caso de Elizabeth era precisamente lo que necesitaban para tener muchísimas ventas. La prensa obviamente le inventó toda una historia llena de vicios, drogas, prostitución, alcohol y mil cosas más, que lo único que hicieron fue entorpecer aún más la investigación. Tanto fue así que muy pocos la conocen por su verdadero nombre, que es Elizabeth Short, y es que después de su muerte pasó de ser Elizabeth Short a ser la Dalia Negra. Esto tiene una explicación muy simple, y es que un poco antes del homicidio se había estrenado la película La Dalia Azul, que fue protagonizada por Veronica Lake. El filme se trataba de la desaparición y el asesinato de una mujer joven. Las semejanzas del caso de Elizabeth, y tomando en cuenta que Elizabeth siempre se vestía de negro, condujo a la prensa a bautizarla como la Dalia Negra. Las autoridades, después de que este caso se hizo tan famoso, tuvieron muchos problemas en volver a tomar el control de la investigación. Y es que el caso se frivolizó tanto al punto de parecer un guión cinematográfico de terror. Las historias que rodeaban a Elizabeth se volvieron cada vez más extravagantes, y por más que la familia aclaraba y decía que ella no tomaba, que no estaba en vicios, que no fumaba, que no era prostituta, nadie les hacía caso. Y es que, como ya dije, en esos tiempos los títulos sensacionalistas hacían que las ventas se duplicaran. El morbo de la mutilación, la grotesca y teatral escena del crimen y la notoriedad del hecho hicieron que a los policías y a los detectives les cayera una catarata de denuncias. Fue tanto que la policía de Los Ángeles se vio desbordada de miles de testimonios de las personas que eran muy difíciles de creer. Muchos de ellos se autoinculpaban diciendo que ellos eran el asesino, o si no, que había sido uno de sus familiares. Los investigadores recibieron demasiados datos falsos. Es por eso que la investigación se entorpeció cada vez más. Pero no fue hasta el 23 de enero de 1947 cuando el asesino decidió llamar al diario de Los Ángeles Examiner. Les dijo que estaba muy preocupado porque no estaban siguiendo correctamente las pistas del caso, y les anunció que les iba a enviar algo que los iba a ayudar. Al día siguiente, el periódico recibió una caja con el certificado de nacimiento, fotos, tarjetas y recortes de Elizabeth Short. También recibieron una agenda en donde venía el nombre de Mark Hansen. Mark Hansen era dueño de un club nocturno y obviamente fue el primer sospechoso, ya que este había visto a la víctima el 8 de enero y el 9 fue cuando se encontró a Elizabeth sin vida. El club estaba cerca de la casa en donde vivía Hansen con su novia. La pareja había alojado a Elizabeth muchísimas veces, y a pesar de que la novia de Hansen y Elizabeth eran amigas, él nunca negó que él realmente estaba intentando tener algo con Elizabeth, pero algo muy importante es que nunca lo logró. A la agenda que le había llegado al periódico le habían arrancado una hoja en donde venían los nombres de todos los hombres que Elizabeth conocía. Obviamente todos ellos fueron investigados y la mayoría de ellos contó que habían salido con Elizabeth, pero que no habían logrado pues acostarse con ella. De toda esa lista solamente 3 habían logrado acostarse con ella, y el último que la vio había sido Robert Red Manley, que había sido un comerciante que estaba casado y tenía 25 años. Él relató que el 8 de enero había visto a Elizabeth caminar por la calle,
paró su auto y Elizabeth le dijo que no tenía a dónde ir, así que él le dijo que se subiera al auto y la llevó a un motel, pero que no había pasado absolutamente nada porque Elizabeth se había indigestado con algo que había comido y se pasó la noche en el baño. Afirmó que entre ellos no había pasado nada y que esa mañana la había llevado a la estación de autobús a que dejara su maleta, y después de eso la fue a dejar al Hotel Cecil, en donde supuestamente Elizabeth se iba a reencontrar con su hermana Virginia. Al inicio de la investigación, Robert fue el primer sospechoso, pero todo esto cambió después de que la novia de Robert le haya dicho a las autoridades que la noche en la que sucedieron todos los hechos, Robert se encontraba con ella. Aparte, también Robert pasó el detector de mentiras y también el suero de la verdad. Mientras todo esto pasaba, el verdadero asesino seguía suelto y estaba cada vez más enfadado con el accionar de la policía. De hecho, le escribió más cartas al periódico en donde se autodenominaba el Vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, la policía encontró el bolso y el zapato de Elizabeth en un basurero, los cuales fueron reconocidos por Robert, y después de esto quedó muy claro que el asesino les llevaba la delantera. Los sospechosos para este momento eran 22 hombres y los policías asignados al caso eran nada más y nada menos que 250. Pero con todo lo que estaba ocurriendo, los hechos y los hilos de la investigación estaban cada vez más enredados. Los chismes para este momento se multiplicaban exponencialmente. Incluso las personas llegaron a incriminar a algunos actores de la época, tales como el director Orson Welles o el estrafalario artista Man Ray, porque las personas sostenían que el caso de Elizabeth Short había sido utilizado para filmar un snuff movie, que es prácticamente una grabación real de un asesinato. Todo era muy espeluznante y las cosas cada vez se complicaban muchísimo más. Hubo más de 50 confesiones de hombres y de mujeres que se autoincriminaban. La policía para este punto cada vez recibía muchísimo más información que obviamente no podían procesar y tampoco podían confirmar. De hecho, el propio padre de Elizabeth Short llegó a ser sospechoso del caso, ya que vivía a tan solo 5 kilómetros de donde ocurrieron los hechos. Pero él aseguró que no veía a su hija desde hace más de 3 años, así que pues nada lo podía incriminar. Para algunos, la muerte de Elizabeth simplemente había sido el resultado de una mala cita. Para otros, fue un juego de perversiones que ella simplemente no supo jugar. Lo cierto es que conforme pasó el tiempo, el interés de la Dalia Negra fue disminuyendo. Ninguna pista los llevó a nada. No fue hasta el nuevo siglo que un pequeño descubrimiento hizo que desempolvaran el caso. En 1999, Steve Hodel, un detective de homicidios de la ciudad de Los Ángeles, estaba ordenando las pertenencias de su padre George, el cual había fallecido tiempo antes. Entre los recuerdos, un álbum personal, encontró fotos de Elizabeth Short. De inmediato inició una investigación en contra de su padre. Decidió iniciar una investigación mucho más profesional y comenzó a recolectar pruebas. Buscó cartas de su padre y las comparó con las cartas que habían sido enviadas al periódico. La caligrafía era muy similar, así que decidió enviar todo al FBI. Solicitó acceso al caso, pero las primeras conclusiones de los peritos de reconocimiento facial y de los grafólogos no fueron muy concluyentes. Aparte, por si fuera poco, la familia de Elizabeth Short negó que las fotografías eran de ella. Steve, a pesar de tener todo en contra, decidió continuar con la investigación de forma privada y fue encontrando algunos indicios que fueron muy significativos. Pasaron los días y en la casa de George encontró un recibo por la compra de 10 bolsas de cemento. Eran bolsas del mismo tamaño y de la misma marca de la que se había encontrado en la escena del crimen. Por otro lado, su padre tenía un consultorio a tan solo 2 cuadras del Hotel Cecil, lugar en donde se vio por última vez a Elizabeth Short. Lo más siniestro de todo esto es que George era médico cirujano y tenía todos los conocimientos para saber exactamente cómo y dónde hacer lo que le habían hecho a Elizabeth.
porque solamente un experto en medicina podía lograr lo que se le hizo a Elizabeth. Descubrió también que el auto que los vecinos habían dicho que había estado en el parque cuando sucedió lo de Elizabeth era muy parecido al que tenía su padre George. Ellos habían declarado que el vehículo parecía un Ford Sedan del año 36 y George conducía un Packard Sedan del mismo año. George además había tenido la oportunidad perfecta porque cuando ocurrieron los hechos su familia se encontraba de viaje. Se dice también que la casa en donde George vivía se solían hacer fiestas sexuales con chicas que eran igualmente aspirantes a actrices que querían mezclarse con personas de la farándula igualmente para ser descubiertas. Por último estaba la macabra posición en la que se encontró a Elizabeth. Esta posición se conoce como el Minotauro por el autor surrealista Man Ray. Y curiosamente este pintor había sido muy amigo de George. Así que Steve veía en la puesta de escena una obra surrealista creada por su propio padre. De hecho, Steve dijo: el cuerpo de Elizabeth era el lienzo de mi padre, su bisturí, el pincel. Pero esto no fue todo. Tiempo después de que Steve comenzara con su investigación, un periodista de Los Ángeles logró tener acceso a información un poco más clasificada del crimen. En esa carpeta confirmaban que George había sido uno de los sospechosos, pero no le habían hecho nada, simplemente lo tenían como bajo vigilancia. Steve contactó a su medio hermano Tamar para saber un poco más sobre su padre. Ella lo había denunciado a los 14 años por un abuso sexual, pero la policía nuevamente no hizo nada, simplemente fue exonerado de todos los cargos. Y después de muchísimos años de no estar en contacto, Tamar y Steve se reunieron para hablar un poco más del tema y esta conversación fue clave para toda la investigación, ya que Tamar, cuando estaba en el proceso de denunciar a su padre, había escuchado a los policías decir que efectivamente George era uno de los más grandes sospechosos que ellos tenían. Aquí la pregunta que más se hacía Steve era que ¿por qué su padre decidió matar a Elizabeth? La única respuesta que tenía es que fue un crimen pasional, que él estaba fascinado por la belleza de Elizabeth, pero ella no le correspondía. Ella simplemente lo quería pues para que le hiciera algunos favores, ya que como él pertenecía a la alta sociedad, posiblemente le podría ayudar a llegar a la pantalla grande. George sabía que no era correspondido por Elizabeth, pero él siempre trataba de complacerla. Después de un tiempo, él le propone matrimonio a Elizabeth. Elizabeth no le dice que no, simplemente le dice que va a pensar las cosas, y así fue como ella estuvo alimentando esa ilusión en él, pues para recibir lujo a cambio y así posiblemente llegar a la pantalla grande. No fue hasta que George simplemente se cansó y al parecer la mató por celos. Steve mencionó que no cree que su padre únicamente haya asesinado a Elizabeth, sino que también sospecha que su padre cometió algunos otros crímenes. De hecho, hace algunos años Steve volvió a la casa donde vivía antes y regresó con un perro rastreador. El animal detectó restos humanos al interior y al exterior de la casa, pero nunca se hizo una investigación más profunda al respecto. En el caso de Elizabeth Short, Steve está convencido de que la policía tenía muchísimas pruebas en contra de su padre, pero que nunca lo detuvieron, y la razón fue por esconder los abortos clandestinos que su padre y otros médicos realizaban. Con esto pretendían evitar desacreditar al tan famoso médico de esa época. Como un rompecabezas infinito en donde algunas piezas se encajan y otras no tanto, este caso se convirtió en uno de los enigmas más intrigantes de las últimas décadas. Inspiró un sinfín de películas, novelas, series y libros. Oficialmente este caso nunca se cerró, pero sí dejó al descubierto una trama perversa llena de poder, corrupción y abuso. Elizabeth Short solamente quería ser famosa y desafortunadamente lo logró.